Buenas tardes para todos y todas. La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, y la seccional Quindío les dan la bienvenida al primer panel de saberes recordando aprendizajes del año 2021. Hoy contaremos con los ponentes de las primeras conferencias y aclararemos las dudas que hayan quedado de los conversatorios anteriores. Los invitamos a ir diligenciando su asistencia en el link que aparece en el chat e ir dejando sus preguntas e inquietudes que se responderán al finalizar la sesión. Asimismo, les recordamos que esta sesión no será certificada, ya que la certificación de los conversatorios anteriores se realizó con las personas que se inscribieron previamente y que de igual manera cumplieron con los requisitos. Para dar inicio a nuestro panel de saberes, le damos paso a Hernando Urbina, coordinador de Construcción de Paz y Doctrina de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, quien dará las palabras de apertura. Hola, Catherine, buenas noches, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por estar presentes una vez más en este espacio de conversatorios, en este primer webinar recordando aprendizajes del año 2021. Generalmente acostumbramos a hacer este espacio una vez finalizamos un ciclo de una temática específica, con el objetivo de que cuando hagamos el cambio a otra, pues tratemos de aclarar las dudas o inquietudes que hayan quedado con nuestros panelistas en las sesiones que cada uno abordó. Entonces el día de hoy contaremos nuevamente con la presencia del doctor Ronald Prado de la Guardia, la doctora Gina Echeverry y la licenciada Jimena Acero, quienes nos ilustrarán, nos harán un resumen general de su temática. Sabemos que son temas amplios y profundos, pero que como entendemos que ya ustedes lo estuvieron participando en los conversatorios, pues es recordar un poco eso y de pronto alzar la mano y aclarar alguna inquietud que haya quedado en el camino. Indicarles que esta semana por fin pudimos darle solución a un inconveniente que habíamos tenido con los certificados de las ponencias anteriores. Se les compartió a cada uno en su correo los certificados de esos espacios o de esas ponencias que cumplieron con los requisitos, que hubo una previa inscripción y que llenaron la asistencia en el conversatorio. Recordamos que si de pronto hay alguien que no le haya llegado el certificado, puede ser por varias razones. Una, no se inscribió previamente. Dos, o no llenó las asistencias en los espacios requeridos. O de pronto, si ya cumplió esos requisitos, puede buscarlo en su bandeja de no deseados, que a veces el correo nos manda esa información a ese correo, a ese espacio del correo que podemos verificar. Indicarles que de hoy en 8 días no tendremos conversatorios como lo tenemos acostumbrado. Vamos a hacer una pausa de una semana, también teniendo en cuenta que el próximo miércoles 28 está programada una manifestación nacional desde la seccional Cundinamarca y Bogotá y de la seccional Quindío, pues en respuesta a nuestra misión estaremos ahí atentos en caso de que se presente algo. Entonces por esta razón haremos una pausa, pero retornaremos dentro de 15 días con el conversatorio estimado para la fecha de acuerdo a nuestro cronograma establecido. No siendo más, doy paso a nuestros ponentes y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Hernando. Invitamos a nuestro primer ponente, el doctor Ronald Prado de la Guardia, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, quien abordó los temas de ejes de promoción de la salud mental y prevención de enfermedades en el marco de la pandemia, haciendo énfasis en el impacto de la enfermedad COVID-19 sobre la salud mental de las personas, las estrategias para el trabajo en casa y en familia, y las estrategias de prevención y afrontamiento para equipos de salud y de primera respuesta. Bienvenido, doctor Ronald. Muy buenas noches. Una vez más, decirles a ustedes gracias por la fidelidad, por estar aquí en estos espacios y
Esperamos que sea de mucha utilidad para cada uno de los que se vincula, para todos los participantes. Gracias a todos los que hacen posible el espacio. Voy a tratar de resumir 4 charlas diferentes. Perdónenme. Les decía que voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Ahí están viendo mi presentación. Sí, perfecto, doctor. Bueno, la idea es que después de 4 charlas de 10 sesiones, todas relacionadas con la promoción de la salud mental y de la salud y la prevención de la enfermedad mental en circunstancias como las que vivimos actualmente, como es la pandemia por coronavirus, pues les quede a ustedes muchas herramientas para afrontar la situación y muchas herramientas para apoyar a personas que lo requieren para hacer el abordaje. En la charla, pues habíamos hablado de que las dinámicas sociales, la incertidumbre que generaba una enfermedad desconocida, que aún con toda la información científica, las teorías que se emitían inicialmente, las investigaciones preliminares, siempre nos daba sorpresas y llevó a que muchos grupos científicos replantearan las teorías que habían establecido inicialmente para hacer el manejo, pasando de hablar de una enfermedad de transmisión por contacto de superficies a reconocer que era una enfermedad que se transmitía también por propagación a través del aire. Esa misma incertidumbre llevaba a un miedo generalizado, pero además había procesos que normalmente ocurren en estas situaciones sorpresivas para la humanidad, donde se dan elementos, grupos que se encargan de generar desinformación, de generar pánico, y muchos, sin la intención de hacer daño, quieren opinar y quieren ser protagonistas dando información no cierta. Igualmente, los gobiernos, tratando de generar un proceso de contención y una debilidad mundial en todas las alternativas o estrategias de salud pública, pues llevó a implementar acciones rápidas para hacer la contención que contemplaban la restricción de la libertad de movimiento de las personas y cambios en las dinámicas sociales. Y esto llevó también a plantear otras maneras de desarrollar el trabajo, de vincularse. Aló. Hola, hijo. Y en la situación, ¿Qué más? La situación lleva también a limitaciones en la producción, en la productividad de las empresas, de las organizaciones, y lleva a modificar las formas de retribución por el trabajo, además de incrementar los costos de la vida cotidiana, llevando a cambios en la economía familiar. Todas estas condiciones y los cambios en las dinámicas sociales implican situaciones que van a generar estrés como tal. Ello mismo, asociado al miedo, cambios en las dinámicas sociales, la incertidumbre sobre salud, restricciones del movimiento o de la libertad de movilización, la implantación de otras formas de trabajo y los cambios
las presiones económicas a nivel familiar llevan a reacciones de adaptación y a cambios emocionales. Planteábamos que cómo se podía conservar la salud mental ante estas circunstancias. Hablábamos de evitar el aislamiento social, a pesar de que había unos planteamientos de distanciamiento físico, y ese evitar el aislamiento social implicaba buscar otros mecanismos para mantener el contacto con las personas cercanas. Está demostrado que en las comunidades donde todos los miembros viven integrados, articulados y a través de diferentes formas de vínculo, estas formas de vínculo en esas comunidades resultan en unos mecanismos de protección para la salud mental. Cómo conservar las reuniones de amigos y asimismo tenían que establecerse estrategias para reducir esa incertidumbre, y era a través del manejo de la información, del acceso a la información. Cómo manejar el miedo generalizado era importante también para finalmente tener una capacidad de afrontamiento y de enfrentar el riesgo de enfermar con diferentes mecanismos sin cometer errores, e igual establecer mecanismos para que los cambios en la economía de la comunidad no terminaran afectando significativamente a los grupos familiares. Frente a la limitación de movilidad, pues tocaba implementar mecanismos para mantener la dinámica en casa y la integración del grupo familiar, y obligaba asimismo a la adaptación de las otras formas de trabajo. El hablar de otras formas de trabajo implicaba también adaptarse a la alternancia laboral o a la ausencia del espacio de trabajo cotidiano, como igual vincular el trabajo con las condiciones de la vida familiar, y ello implicaba generar espacios que permitieran y reglas que permitieran desarrollar el trabajo a la vez de responder por las obligaciones de casa. Esto lleva a que era necesario establecer acuerdos tanto en el entorno de trabajo como acuerdos con los miembros de la familia para que no hubiese interferencia en la productividad del trabajo en casa, como también para que no se descuidara las obligaciones y la necesidad de atención de los miembros de la familia. Era importante reconocer la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Había diferentes mecanismos para mantener la responsabilidad contractual en los trabajos, y una forma era llevar el trabajo a la casa y la otra era desarrollar el trabajo desde la casa. Era muy importante pactar y se recomienda no solo para quienes nos escuchan como trabajadores, sino para quienes nos escuchan como jefes, que era importante respetar el tiempo del trabajador en familia, la vida personal del trabajador, y era importante acordar para evitar presiones y síndromes que se desprenden de un mal manejo del espacio de trabajo y de las tareas. Era importante concertar la cantidad de trabajo que se realizaría en casa, acordar los productos que debería entregar el trabajador y asimismo cuál sería ese horario. Contrario a lo que pasa y se quejan muchos trabajadores, les está pasando a partir del momento en que han tenido que ir a desarrollar ese trabajo. Estas condiciones, asegurar estas condiciones, establecer condiciones también entre los miembros de la familia, llevaría a unos efectos laborales positivos. ¿Qué situaciones podían afectar la salud mental? Entonces estaba la presión por los resultados de trabajo, los conflictos familiares, porque había que ya mantener la capacidad de tolerancia para tolerar las diferencias entre las formas de comportamiento de los miembros que regularmente no están
continuamente en contacto entre sí porque tienen que ir al estudio o tienen que estar trabajando, pero ahora iban a permanecer las 24 horas juntos. Las presiones económicas de los responsables del grupo familiar, las relaciones afectivas interferidas, la falta de alternativas de distracción, variando los mismos espacios que se convertían en espacios rutinarios, y los problemas de sueño que podían surgir de todas estas anteriores situaciones, pero también por sí mismo de permanecer en el mismo espacio llevaban a irritabilidad, y ello podía conllevar a otras circunstancias. Las mismas circunstancias de estrés, afectación emocional, dependencia afectiva excesiva, irritabilidad, ausencia de tiempo para la distracción, ausencia de espacios para cambio de ambiente, falta de separación de ambientes físicos y presencia de los niños en el espacio de trabajo llevaban a la afectación de las relaciones intrafamiliares, y ello llevaría a un círculo que terminaría afectando la salud mental de las personas. ¿Qué recomendaciones? Establecíamos y veíamos una ruta hacia las situaciones de estrés que conllevan al maltrato y a la violencia intrafamiliar, y ello partía de la afectación emocional del estrés y la irritabilidad que lleva a la pérdida de la capacidad de tolerancia. Estas circunstancias hacían que fuera necesario establecer algunas alternativas para hacer manejo de esos elementos que identificados podían afectar la estabilidad emocional y la salud mental. Y se plantearon algunas estrategias para manejo individual de esas presiones que generaban las dinámicas sociales. Igualmente, hablamos de la prevención de la enfermedad mental y cómo conservar la salud mental en los equipos de salud, que también, además de ser personas que tienen una vida familiar, tenían la presión del cambio en la dinámica de trabajo, con unas situaciones de estrés que les exponían a tener presencia de alteraciones. Y partimos de plantear unas recomendaciones para adecuación de los espacios de trabajo, donde además de generar las condiciones para brindar un mejor servicio a quienes iban a demandar la atención, bien por la pandemia o bien por las enfermedades comunes, de todas maneras tendrían una presión mayor. Entonces era necesario en estas condiciones, ante los cambios de la dinámica, establecer unos espacios y unos tiempos para generar cambio en la dinámica de trabajo, espacios de relajamiento, espacios para cambio del ambiente durante la jornada de trabajo y espacios para descanso en la misma institución cuando era necesario mantenerse confinados, porque muchos no retornaban a casa por miedo de eventualmente ser portadores del virus y contagiar a la familia. Ello implicaba unas recomendaciones para los directivos de las instituciones de salud que permitieran mantener una higiene en la salud mental de los trabajadores que facilitara afrontar todo este tiempo de pandemia y de emergencia sanitaria. Ello implicaba generarle condiciones para toma de alimentos durante las jornadas de trabajo, espacios de descanso en el espacio de trabajo, el espacio contaminado, y espacios de descanso estériles que deberían contar con las barreras necesarias para que las personas pudiesen retirarse a tomar el descanso mientras retornaban a una nueva jornada de trabajo. Estas condiciones son planteamientos que solo las instituciones que han considerado esos espacios de bienestar para sus trabajadores hoy conservan la mayor parte de su personal, mientras que aquellos que han hecho caso omiso tienen una rotación constante de los trabajadores. ¿Qué otras circunstancias
a las recomendaciones que hacíamos para que se mantuviese la salud mental de los equipos de salud y de los equipos de respuesta, los organismos de respuesta a emergencias. Recomendábamos que tenían que establecerse pautas para que el trabajador, antes de iniciar su labor, recibiera información y tuviese un proceso de motivación o activación para desarrollar ese trabajo con personal entrenado o personal experto en este tipo de actividades, y durante el trabajo que hubiesen algunas jornadas para generarles pausas activas o espacios donde llegaran grupos de motivación o que los mismos jefes sirvieran de motivadores para que la gente mantuviese ese ánimo de desarrollar el trabajo. Esto además debía seguirse de procesos de desactivación al terminar las jornadas, donde los trabajadores pudieran hablar de su experiencia, plantear las dificultades, intercambiar información y donde se pudieran identificar situaciones altamente estresantes que motivaran desarrollo de procesos de debriefing horas después de haber terminado esa actividad de trabajo. Y para el caso de los trabajadores de la salud sería bueno implementarlo realizando estos procesos periódicamente. Igualmente, durante los procesos de desactivación y de briefing, era necesario identificar a aquellos que tenían algún nivel de afectación para recurrir a las intervenciones en crisis y a los abordajes individuales, terapéuticos individuales. Esto garantiza mantener la salud mental. Pero había muchos ejercicios que fácilmente asegurarían recuperación del estado de bienestar y las recomendaciones que se hacían de definir espacios en casa y definir espacios y alternativas de trabajo durante el desarrollo de las actividades en la institución. Creo que esto sería lo más importante que podría decir de 4 sesiones. Y pues vienen las alternativas de prevención, para prevención de afectaciones de la salud mental. Aquí ustedes ven algunas expuestas ligeramente y podrán ser más profundizadas por nuestras compañeras que siguen a continuación van a hacer sus presentaciones. Es importante decirle a todos que todavía no podemos bajar la guardia, que independiente de vacunación en este momento, hasta que no llevemos un porcentaje de población vacunada superior al 70%, diría yo al 80%, no podremos hablar de de eliminar medidas de bioseguridad. La gente tiene la falsa creencia o la creencia subconsciente de que con el anuncio de las vacunas se acabó la pandemia. Es necesario mantener las medidas, las recomendaciones de protección, de bioseguridad y las recomendaciones de distanciamiento social, porque esta emergencia sanitaria continúa, la pandemia sigue y con la mutación del virus se están generando comportamientos que llevan a la afectación de una población que se creía no tenía tanta vulnerabilidad, población más joven. Por ello, y ante la reducción de medidas que hoy está viéndose la necesidad de tomar muchas, se está incrementando, se está disparando la tasa de contagio y la tasa de afectaciones y de mortalidad de la enfermedad. No es para generar terrorismo, estamos seguros de que si todos estamos conscientes de mantener las medidas de bioseguridad y de recomendarle a todas las personas conservar esas medidas, esas recomendaciones de bioseguridad, vamos a lograr contener la pandemia hasta que haya una vacunación masiva de la población y se haga una inmunidad de rebaño, se logre una inmunidad de rebaño y hasta que el virus se debilite y ya no sea un problema como lo es hoy y como lo fue la influenza en los siglos pasados y que hoy genera simples gripas que no afectan tanto a la humanidad.
De esta manera sobreviviremos todos y podremos seguir disfrutando de la vida en esta tierra. Eso es todo lo que tengo para hoy. Gracias, doctor Ronald, por su intervención. Le recordamos a los participantes que si tienen alguna duda o pregunta, pueden ir escribiéndola en el chat para ser contestada al finalizar la sesión. A continuación, le damos paso a la doctora Gina María Echeverri Valencia. Ella es profesional en salud mental. Abordó el tema de estrategias de supervisión cognitiva conductual para la prevención del trauma vicario, fatiga de compasión y estrés secundario en profesional de la salud, con énfasis en las técnicas más efectivas para trabajar con comunidades que experimentan trauma y retraumas. Trabajo del trauma en el contexto familiar con el uso de técnicas cognitivas conductuales, ecosistémica y multigeneracional. Bueno, muy buenas noches a todos. Creo que es una buena secuencia lo que el doctor Ronald acaba de mencionar, porque de alguna manera me enfoqué en los aspectos más de regulación a través de la terapia cognitiva conductual y la terapia dialéctica, que algunos habrán notado algunos de los ejercicios que hicimos de regulación que el doctor estaba mencionando como atención plena, fueron los que hicimos inicialmente cuando iniciábamos cada sesión. Creo que algunos más adelante podrán recordarse de ellos. Y terapia cognitiva, que es toda la parte de, tratamos de buscar dentro de los objetivos de esta sesión del seminario, lograr mediante las estrategias de supervisión la reestructuración cognitiva del trauma de estrés secundario. Yo sé que algunos no habían escuchado en el tema de su proceso de reconocimiento de que existe este tipo de trauma para las personas específicamente, como las que menciona el doctor Ronald, que trabajan con el personal de salud, los rescatistas, los padres que atienden sus niños con necesidades especiales, los odontólogos, todas las personas que estamos trabajando de alguna manera con la comunidad y más con las comunidades vulneradas, pero en este momento con el tema de la pandemia, cualquier persona pudiera estar expuesta al trauma de estrés secundario y pues miraríamos los cambios de pensamiento, emociones y conductas que afectan este tipo de trauma. También miramos algunos otros modelos de trauma asociados con este y de alguna manera desarrollar un poco más de conciencia de lo que estamos expuestos si no tomamos esas precauciones de las que habla el doctor Ronald, que hasta los jefes se convierten en motivadores en el momento de afrontar una realidad como esta, y de alguna manera también hay unos cambios de roles en nuestras posiciones como coordinadores, supervisores, porque eso nos hace ser más humanos y eso puede garantizar que nuestro personal se pueda sostener, porque estamos humanizando este proceso de la pandemia y pues todas las cosas o situaciones difíciles que salen alrededor de ella. Entonces, hablamos un poco de la definición del trauma de estrés secundario, que es cualquier persona que esté en condiciones de escuchar un relato o experiencia traumática, que está en condiciones de escucharlo, ni siquiera vivirlo de manera directa. Por eso se llama trauma de estrés secundario, es un trauma indirecto, como su nombre lo indica, y entonces este trauma indirecto implica que esta persona corre el riesgo de sufrir un estrés traumático secundario. Tienen los mismos síntomas de estrés traumático secundario. Algunas personas lo pueden tener, otras no, porque tienen unos modelos de resiliencia un poco más desarrollados o cuentan con estos ambientes laborales que mencionaba el doctor Ronald, donde hubo la posibilidad de implementar estas estrategias de reforzamiento positivo en las briefing y debriefing, todas estas estrategias, desarrollar espacios para que la gente pudiera dialogar y hablar. Pero en aquellos otros lugares donde no hubo este trabajo, donde no hubo este proceso de fortalecimiento de personal, de los hijos, de la familia, en nuestros propios negocios, pues corremos el riesgo de, básicamente con estas noticias catastróficas, escuchando a los vecinos, mirando las noticias, entendiendo que es un alto riesgo para nosotros, podemos catastrofizar un poco más la situación y entonces se convierte en un potencial riesgo de sufrir el trauma de estrés secundario,
que se convierte en estrés postraumático si no atendemos la situación o las necesidades. Entonces, al menos está causado por una exposición indirecta al material traumático, observar, escucharlo de alguien más. El trauma de estrés secundario y las afecciones relacionadas son la fatiga de la compasión de la cual hablamos, que estamos viendo personas, estamos escuchando personas que están pasando extremas dificultades y estamos acostumbrados a escucharlas, pero en ese proceso empezamos a sentir tristeza, enojo, apatía, desilusión, o nos metemos demasiado al extremo en el proceso. O sea que la fatiga de la compasión implica también un alto nivel de estrés. El trauma indirecto, el trauma vicario, que también lo podemos llamar trauma vicario, que es el trauma de los profesionales de la salud, más específicamente a las personas que trabajan en salud o bienestar familiar, o que trabajan con niños, o los trabajadores sociales. Los maestros también pueden sufrir de trauma indirecto o trauma vicario porque están observando situaciones complejas de los niños y no pueden hacer demasiado para tantos niños. El burnout quiere decir un alto nivel de estrés, que nos sentimos cansados y agobiados todo el tiempo, y la presencia de estrés postraumático, que es la que conlleva todo esto. En algún caso, cuando no nos cuidamos, pues podemos tener los síntomas característicos de estrés postraumático. Otro tipo de trauma es el trauma complejo. El trauma complejo es el trauma donde observamos a los niños, a las familias que han estado viviendo en ambientes con mucha disparidad social, que están viendo permanentemente circunstancias catastróficas, que los niños desplazados o las familias que tienen un nivel de pobreza muy elevado, o que en el ambiente donde están ven mucha violencia, hay robos, atracos como esto, o en la familia hay violencia doméstica por un largo periodo de tiempo, se llama trauma complejo. Y ese trauma complejo afecta a nivel cognitivo toda la estructura cognitiva de un niño hasta su adultez, en su manera de ver la vida, relacionarse con los demás, con el mundo, y también sus destrezas sociales. El trauma colectivo o trauma social de lo que está hablando el doctor Ronald precisamente es el trauma que estamos viviendo todos de alguna manera, ese es un ejemplo, o cuando ocurre una circunstancia adversa, una masacre, una circunstancia que afecta a un grupo grande de personas. En este caso es un trauma colectivo extremo que afecta a un sinnúmero de personas a nivel mundial y que tiene unas características particulares y que se vuelven comunes de alguna manera los síntomas entre todos, y paradójicamente eso permite también normalizar los síntomas. Paradójicamente es cuando solo una persona lo sufre es más complejo regularse, pero cuando muchos lo sufren es más fácil normalizarse y regularse. Es un poco paradójico, pero se puede. Eso da un poco de esperanza también. Entonces, el trauma en la familia, el trauma relacional y el trastorno de estrés postraumático. El trauma relacional es la manera en que nos acercamos a nuestros hijos, a nuestras parejas de manera disfuncional. No respondemos inmediatamente al estímulo de los niños. Si está llorando, no preguntamos por qué, no sabemos qué hacer. En el caso de la pandemia, por ejemplo, se ha presentado muchísimo el trauma relacional porque se fortalecen más estos modelos disfuncionales familiares por las tensiones emocionales de las cuales también el doctor Ronald está hablando en su primera conferencia. Entonces, estos traumas relacionales se ven mucho más frecuentes y los niños presentan unos síntomas característicos que posteriormente puede afectar su vida social en la escuela, con los demás, en su entorno, emocionalmente. Y las relaciones de apego con sus padres y con los demás. No tener con quién cortar, la violencia doméstica, las características de traumatizado del niño, sistema de relacionamiento social. Son niños que son un poco más distantes, no confían o son demasiado cercanos a la gente y no tienen como unos límites para poder mantener su seguridad propia.
Eso también incluye el trauma relacionado al abuso sexual que se ha presentado en los últimos tiempos, se ha incrementado porque no hay esos límites en el ambiente familiar donde separamos los espacios para los niños, o porque las dificultades económicas no nos permiten de pronto vivir en un ambiente, en una casa donde podamos tener nuestros propios espacios y los niños puedan dormir cada uno en su espacio. Eso genera también dificultades a la hora de relacionarnos. Y pues en ese tema de la violencia doméstica, pues también hay abuso sexual infantil o de la mujer o del hombre, cualquiera de las situaciones. El retrauma es cuando vivimos nuevamente una circunstancia parecida, similar o igual en nuestro ambiente. En este caso, el temor a morir por el tema de la pandemia, pero tenemos otros temas guardados con relación a la muerte o a perder. Entonces, eso puede considerarse un modelo de retrauma que puede activar, por ejemplo, una ansiedad o una depresión. Entonces, tenemos que estar atentos y alertas a lo que está ocurriendo con nosotros y cuestionarnos un poco, prácticamente como lo habíamos hablado antes, sobre qué está pasando conmigo y qué puedo hacer para ayudarme a salir de esto de una manera saludable. Y el trauma directo que son los accidentes, las situaciones radicales que ocurren alrededor de nosotros, o que sí efectivamente nos enfermamos de COVID, pero salimos bien librados de esto. Entonces, los riesgos para los profesionales que estábamos hablando, y concuerdo con el doctor Ronald, el riesgo también es mayor para las profesionales que llevan una gran cantidad de casos con niños traumatizados. Las personas de alguna manera no funciona mejor cuando las personas en el sistema social, en su empleo, en su espacio laboral están aislados. Entonces, sentirse comprometidos, se sienten comprometidos profesionalmente debido a una formación inadecuada. O sea que es importante y apoyo definitivamente lo que el doctor Roland estaba mencionando, que hay que psicoeducar al personal sobre lo que ocurre, no solamente sobre el tema de la pandemia, pero en general. Hay menos incidencia de resistencia en las circunstancias que ocurren en nuestros ambientes laborales, y menos deserción y menos circunstancias adversas para nuestros empleados y para nosotros mismos cuando informamos adecuadamente a tiempo y tomamos un proceso para mantener informados a nuestros empleados y a las personas, incluyendo a nuestra familia. Cuando la información llega abrupta, casi siempre se genera un ambiente de resistencia a los cambios. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Fue abrupta, fue radical, pero entonces nuestra labor como guías es permitir que se procese con una información adecuada, no desinformar, pero informar de una manera adecuada y menos catastrófica para que las personas puedan asimilar de una mejor manera esto nuevo que está pasando. Algunos profesionales traumatizados, creyendo que ya no pueden estar al servicio de sus clientes, terminan dejando sus trabajos, que es lo que estaba mencionando el doctor Ronald, lo dejan, tiran la toalla, ya no puedo más, pero es porque no reciben ese apoyo emocional, no solamente físico en el ambiente laboral, pero también es fundamental, crucial, el apoyo psicológico o emocional en el ambiente laboral. Varios estudios han demostrado que el desarrollo de estrés traumático secundario a menudo predice que el profesional que ayuda a eventualmente dejará el campo para otro tipo de trabajos. Quiere decir, el personal que ayuda somos todos nosotros, los trabajadores sociales, consejeros, rescatistas, policías, entre otros. Una lista parcial de síntomas, hipervigilancia, desesperación, incapacidad para aceptar complejidad. A veces estamos dando mucha información al personal, a las personas, a nuestros hijos, en nuestro ambiente laboral, a los compañeros, pero no tienen esa capacidad de escucha de alguna manera activa, porque la ansiedad de alguna manera disminuye nuestra capacidad de escucha a un 30% probablemente. Entonces es necesario ser repetitivo y no cansarse de hacerlo de diferentes maneras y buscar diferentes estrategias hasta que la gente lo pueda escuchar. Esta misma forma se puede usar para también la manera de trabajar con las comunidades, porque muchas veces algunos de las organizaciones se frustran, tiran la toalla, que no nos escuchan, que no nos entienden, le hemos enseñado esto tantas veces,
pero no sabemos hasta qué nivel de trauma la comunidad ha estado expuesta, que no tienen esa capacidad de escucha tan abierta y requiere hacer un trabajo mucho más depurado con la comunidad para estabilizar y disminuir los niveles de ansiedad de una comunidad que está expuesta al trauma y ha estado expuesto al trauma en otras ocasiones. Incapacidad para escuchar, evitación de clientes, ya no quiero estar más con esta persona, Dios mío, que no llegue ninguna persona aquí a visitarme, esa es una de las reacciones. Ira y cinismo, a veces no sabemos por qué nuestros compañeros responden con sarcasmo, nuestra familia, entonces parte de la ira, el sarcasmo, es una parte de estos síntomas. El insomnio, que no puedo dormir porque tengo demasiados pensamientos recurrentes y casi siempre catastróficos o negativos o salteados. Miedo al agotamiento crónico, dolencias físicas. Recuérdense que la ansiedad y la depresión también son, sí, eso es psicosomática, entonces en algunos casos también afecta nuestra salud física porque tenemos síntomas particulares que nos hacen sentir muy agotados. La falta de atención, incremento de las creencias irracionales. ¿Será que lo puedo lograr? Yo creo que no, porque entonces son pensamientos recurrentes muy negativos. Cambios en valores y creencias. Quiere decir un poco la pérdida de la fe de alguna manera. Falta de concentración. Aunque estamos leyendo, no tenemos que leer varias veces a ver si podemos concentrarnos, no lo logramos. Pensamientos repetitivos. Memoria sesgada. Preocupación por el destino y la vida futura, que son los pensamientos catastróficos, la culpa, escape a través de la fantasía, o sea que estoy soñando todo el tiempo, que estoy trabajando, estoy pensando en otras cosas todo el tiempo, preocupaciones y miedo excesivo, pensar en el trauma con frecuencia o pensamientos recurrentes y disociación, entre otros más, porque pueden haber otros más. ¿Cómo prevenirlo? De eso hablamos, que fue una triada, hablamos de una triada, y esa es como la palabra mágica, que es la psicoeducación. Entre mayor información tengamos, mejor estrategias y técnicas de afrontarlo, pues mejor librados vamos a estar, mejor preparados vamos a estar, no solamente para el tema de la pandemia, pero también para todas las cosas venideras. Entrenamiento de habilidades basadas en la evidencia, tenemos que trabajar basados en la evidencia, cosas que se hayan comprobado que funcionan, que ya existen y que funcionan y que han funcionado en otras comunidades. Y la supervisión. Sin supervisión, sin control de alguna manera de los resultados, es un poco complejo. Para los empleados, por ejemplo, necesitan obligatoriamente grupos de supervisión de diferentes niveles. Para nosotros mismos como coordinadores necesitamos un supervisor adicional o nosotros buscar una persona que nos pueda fortalecer en algunas áreas donde necesitamos fortalecernos para poder continuar y mirar si estamos avanzando, si no y qué necesitamos. La supervisión también previene muchos síntomas de estrés postraumático y previene el trauma de estrés secundario porque estamos hablando con el supervisor de lo que nos pasa, no solamente de los casos, pero también estamos hablando de las circunstancias, de cómo podemos afrontar ciertos problemas a cierta personal, pero también en nuestra familia. El supervisor viene siendo el padre que está hablando con sus hijos con frecuencia de lo que sienten, de lo que les pasa, y el supervisor como padre que hablan entre los esposos, en esa jerarquía familiar, entre esposos o entre adultos. Entonces, como lo había, estrategias para desarrollo de la resiliencia y abordar el trauma de estrés secundario, es proporcionar una supervisión adecuada, mantener el equilibrio de la carga de casos, de traumas, apoyar los grupos de autocuidado, como lo mencionaba el doctor Ronald, en el lugar de trabajo, mejorar la seguridad física del personal, ofrecer horarios flexibles, volvemos a decirlo, incorporar la formación en trauma de estrés secundario para el personal, médico, clínico, maestros, todo, porque hay un modelo curricular muy específico sobre esto y se puede investigar y se puede hacer. Crear asociaciones externas con proveedores de intervención en trauma de estrés secundario. Los proveedores vienen siendo cualquier institución. Capacitar a los líderes organizacionales y al personal no clínico sobre este tema, quiere decir a la comunidad y a sus líderes.
es importantísimo. Entonces, capacitar a los líderes organizacionales en la implementación y evaluación organizacional, o sea, el uso de las herramientas de GAD7, o sea, de ansiedad y depresión en la comunidad. Estas evaluaciones son importantes a nivel comunitario y también en nuestro personal. Y proporciona una evaluación continua de riesgo y las capacidades de recuperación de las personas a las cuales estamos ayudando. Entonces, estuvimos hablando de estrategias cognitivas conductuales, estuvimos hablando de regulación emocional. Las estrategias cognitivas conductuales vendrían siendo la terapia cognitiva conductual, que se enfoca en el pensamiento. El pensamiento, dependiendo cómo pensamos, así mismo sentimos y actuamos. Entonces, pues las estrategias que utilizamos de las 3 Cs, que más adelante se van a ver, en este momento pues estoy saltando un poquito para ir rápido. Las 3 Cs son coger el pensamiento negativo, identificar el pensamiento negativo y cambiarlo. Esa es como una estrategia sencilla. También se puede tener el uso de agendas o una libreta donde escribamos nuestros pensamientos intrusivos negativos automáticos y cambiarlos a pensamientos más saludables. Siempre buscar la manera de cambiar nuestros pensamientos a pensamientos más saludables. La regulación emocional es estar en la mitad, no estar en el futuro, en el tema que estábamos hablando, que el futuro, cuando estamos pensando negativo hacia el futuro, catastróficamente hacia el futuro, o si estamos pensando casi que a la vez o hacia el pasado. Entonces, la regulación emocional nos permite estar como centrados en el presente. Entonces, estos ejercicios que hicimos en sesiones fueron ejercicios valiosos para mantenernos en nuestro presente y valorar las cosas pequeñas que tenemos en el día a día, de tomar un café, comer, identificar esos sabores, olores, los sonidos. Esas son estrategias muy valiosas, muy sencillas, fáciles de hacer en nuestro ambiente de trabajo, en la casa, mientras estamos conduciendo, estamos mirando los colores de las casas, las placas de los carros impares o pares. Esas estrategias de enfocarse en el aquí y en el ahora previenen y te ayudan a mantenerte controlada la ansiedad o la depresión también. Hablamos de la media sonrisa, que es un mensaje que le mandamos al cerebro para decir que estamos en control. Hablamos de las manos dispuestas, que es una manera también de terapia dialéctica. Ya saltamos de la terapia cognitiva a la dialéctica, que es esa regulación emocional, que cuando abrimos nuestras palmas de las manos, las ponemos en nuestro regazo, en nuestras piernas, cuando estamos pensando, trabajando, haciendo algo, y media sonrisa. Eso permite que también mandemos ese mensaje al cerebro que no estamos en peligro, que estamos bien y que estamos dispuestos a recibir algo nuevo, algo bien, algo bueno. Aceptación radical quiere decir que lo que está pasando no lo podemos cambiar. Y la situación que es como es. Pero entonces ahí viene la manera de afrontar qué yo puedo hacer en este momento para mejorar lo que tengo, porque no puedo cambiar lo que ha pasado con la pandemia, no puedo cambiar qué pasó, no puedo cambiar que esta bacteria existe, pero sí puedo cambiar mi estilo de vida, puedo cambiar mi manera de manejar mis relaciones, mi manera de conectarme con los demás. Lo que está en mis manos puedo cambiarlo. No puedo cambiar a los demás, pero puedo cambiar mi manera de pensar sobre las cosas. Y entonces, pues yo pienso que los enfoques más utilizados también para regulación emocional es el mood check o la escala del estado de ánimo. Esa me encanta porque puedes hacerlo cuando te levantas, no importa qué profesión tengas, tú lo puedes hacer también, lo puedes hacer con tus empleados, con tus hijos, en cualquier lugar. Yo estoy en la número 23. Entonces, en este caso, si es ansiedad, en mi escala del 1 al 10, el 1 estoy súper bien. En el caso de la ansiedad, el 5 estoy más o menos, pero puedo controlar la situación. Y el 10 estoy a punto de necesitar ayuda de emergencia, necesito hablar con alguien porque no puedo más. Entonces, si estoy de hoy, por ejemplo, yo me levanté en el número 2, quiere decir que me levanté bien. Pero si me levantara en el número 5, tendría que establecer alguna estrategia para yo poder
mejorar y no pasar al 6 o 7, donde ya no puedo controlar mi estado de ánimo y mi día va a ser un poco difícil. Voy a relacionarme de una manera regular con los demás, o no voy a ser tolerante con mis hijos si va a haber violencia doméstica o violencia verbal. Entonces, ¿qué pudiera yo hacer para de este 5 bajar al 4? ¿Qué estrategias puedo usar? Entonces, esa es una herramienta súper valiosa, porque también si yo salí de mi casa a trabajar como jefe en el número 5, con seguridad no me voy a comunicar muy bien con el que me vaya a hablar en el momento, o de pronto no voy a tomar una decisión completamente racional, efectiva, y no voy a ser tan efectivo. Debo bajar mi estado de ánimo, tomarme un poco más de tiempo en llegar al trabajo, o si llego a mi trabajo, tomarme un poco de tiempo en atender a los demás. Entonces, ahí es súper clave utilizar el chequeo del estado de ánimo o mood check. Examinar los pensamientos automáticos y las creencias nucleares. Eso sí es un poquito, toca como aprender las destrezas de cómo hacerlo, pero es efectivo. Ya hablamos de las 3 Cs, ya hablamos de exposiciones narrativas. Ahora estoy en la 28, que son las exposiciones narrativas, que son estrategias también para trabajar con grupos grandes o personas o a nivel individual, que es compartir sus propias experiencias. Las personas que son víctimas de guerra, por ejemplo, los niños que padecen traumas complejos, por ejemplo, que han estado expuestos a minas quiebrapatas o han estado expuestos a ambientes muy radicalmente violentos o tristes, o podemos utilizar, compartir sus propias experiencias de una manera escrita. A veces una persona no puede expresarse verbalmente, lo podemos escribir, lo podemos dibujar. Se puede trabajar con la familia, esa estrategia también muy sencilla, muy fácil, para que todos compartan y den su punto de vista. Compartir las historias. Eso ayuda también para la confianza y el apoyo, y cuando tú puedes, pues es mucho más fácil hacer el proceso de recuperación cuando lo cuentas que cuando lo calles. El intercambio estratégico también, contar la historia personal de una manera que promueva el cambio saludable y positivo. Entonces, resolución de problemas. Se puede trabajar con la familia, se puede trabajar con la comunidad, se puede trabajar a nivel individual, se puede trabajar con equipos de trabajo. Es esencial hacer lluvia de ideas para resolución de problemas, escoger y priorizar cuáles son las más efectivas y compartir con las personas que estamos trabajando sus puntos de vista y sus opiniones, porque es más complejo cuando nosotros tomamos las decisiones por los demás que cuando compartimos. La gente tiene más sentido de pertenencia y de propiedad de las situaciones y las circunstancias. Entonces es mucho mejor cuando compartimos con nuestro personal, con la familia, una decisión. Y considerar los opuestos. Si hoy no estoy bien, si estoy pensando que mi trabajo es aburrido, que no quiero ir porque me voy a infectar o me va a pasar esto, ¿qué yo puedo pensar opuesto a eso que me pueda motivar? ¿Qué puedo pensar opuesto? Reconocer que estoy pensando hacerlo objetivo, como siempre en la terapia cognitiva, y en la terapia conductual es hacer objetivo una emoción en la terapia conductual, y en la terapia cognitiva es hacer objetivo un modelo de pensamiento. ¿Listo? Si estamos pensando negativamente. Entonces, cuando lo hacemos objetivo, vamos a hacer un cambio intencional. Y pues el cambio intencional implica que vamos a hacer un cambio de pensamiento menos saludable a pensamientos más saludables, o de acciones menos saludables a acciones más saludables. Entonces, con eso termino. Y pues hay un mensaje muy bonito que lo vamos a lograr. Vamos avanzando. Muchas gracias, doctora Gina, por retomar este tema de gran importancia para la comunidad. No olviden los participantes que ya pueden ir dejando sus preguntas para ser respondidas al finalizar la sesión. Ahora queremos invitar a la ponente, la licenciada Jimena Cero Barreto, quien es licenciada en Pedagogía Reeducativa, que hoy nos hablará sobre la prevención y tratamiento de la adicción a dispositivos tecnológicos desde el énfasis del fortalecimiento del vínculo afectivo a través del juego, el arte y la literatura. Buenas noches para todos. Es un placer nuevamente encontrarme con ustedes en estos conversatorios.
Gracias pues por seguir constantes en su asistencia y pues efectivamente hoy vamos a hacer como un breve recuento de lo que se aprendió en las pasadas sesiones frente a la prevención y manejo de la adicción a los dispositivos tecnológicos. Bueno, pues como les comentaba, lo principal es identificar cuándo tenemos una adicción, cuándo se presenta, cuáles son los síntomas, cómo se previene. Entonces recordemos que es importante que nosotros identifiquemos como método de prevención cuando estamos teniendo ya unas adicciones en la familia, con nuestros hijos, a estos dispositivos. Que cuando hablamos de dispositivos no es solo el móvil, el celular, sino también dispositivos como el televisor al ver las series y también, por ejemplo, estamos enganchados con los videojuegos, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, y también pues tenemos la adicción a los dispositivos móviles, pero más allá de calcular o de pensar qué tipo de dispositivos, es más que todo cuáles son los contenidos que estamos viendo que nos están generando adicciones. Tenemos, por ejemplo, las redes sociales, que en los pequeños, pues más que todo en los niños y niñas son TikTok, YouTube y también otro tipo de redes que van impulsadas hacia el baile, hacia las coreografías, pero que a veces no sabemos quién está detrás observando estos dispositivos, ¿no? Entonces ahí estoy compartiendo la presentación, ¿la estamos viendo todos? Sí, ¿Se ve señora. la presentación? Sí, señora. De acuerdo. Sí, señora, sí se ve. Entonces, La estamos viendo. básicamente, pues la adicción que es cuando sé y soy consciente que estoy pasando más tiempo del debido en un dispositivo y aún así me cuesta controlarlo. Cuando estoy dejando de hacer las cosas que debo hacer por estar conectado a los dispositivos. O cuando ya hay una alerta de mi familia que me dice que estoy pasando más, estoy prestando más la atención a esos dispositivos que a comunicarme en la familia o a hacer mis deberes. Básicamente, pues veíamos que ya cuando se manifiesta una adicción estamos privándonos del sueño por estar conectados, que hay una necesidad compulsiva de información y que a veces al brindarle a los infantes desde edad que no es apta para el manejo de los dispositivos, pues ya estamos viendo reacciones adversas. También veíamos pues cuáles son los signos que identifican una adicción, entonces como veíamos pues el joven ya con un descuido personal o la misma persona adulta puede incluso irse a trabajar trasnochado y se va a notar, puede descuidar su aspecto físico, puede tener un bajo rendimiento laboral, un bajo rendimiento académico y también a nivel personal las metas o los propósitos que alguien tiene. Cuando se presenta una adicción pues pasan a segundo plano. En métodos de prevención, pues como les comentaba, cuando ustedes les brinden a sus hijos por necesidad, ojalá que sea por necesidad que de verdad le estemos dando un móvil, un celular a un menor de 12 años. Hay que llegar a unos acuerdos previos con él en cuanto al manejo de horarios y el contenido que estamos permitiendo que accedan nuestros niños, niñas o adolescentes. Porque recuerden que a veces dar un clic en un video de YouTube que se ve muy inocente puede llevar también a un enlace de un video terrorista, un video con escenas sexuales explícitas y todo puede llegar a desencadenar a una extorsión, a la propensidad de la adicción a la pornografía y también puesta la adicción a los videojuegos, que como les comentaba, a veces esa adicción puede llevar a un desenlace fatal como la pérdida de la vida, porque no sabemos esos videojuegos qué contenido tienen o cuál es la doble intención que manejan y hay personas que incluso han llegado a perder la vida, a suicidarse por el manejo a los videojuegos, donde además para poder tener un avatar que, o sea, la figura que te representa en un videojuego, ese avatar para que se vaya cotizando y vaya adquiriendo más armas y vaya pasando más niveles con otras herramientas, requiere de una inversión. Entonces hay que estar alerta cuando nuestro hijo nos dice, necesito que me des plata o para una consignación por Efecti, Nequi, a unos videojuegos porque es que estoy adquiriendo armas, estoy adquiriendo herramientas para poder pasar. Tenemos que tener mucha precaución con eso porque no sabemos hasta cuál es el límite. Y hay niños que incluso
cuando los padres ya no les dan plata los roban, o hay otras personas que los interceptan, otros gamers, otros jugadores que no sabemos si son de la misma edad o incluso muchas veces son adultos y empiezan a decirles, yo te voy a consignar o te voy a pagar para que te puedas conectar, pero ya luego empiezan a haber unos favores a cambio, ¿no? Y esos favores ponen en riesgo la integridad o incluso la vida de la persona. Entonces, prevención en el manejo de los contenidos que se estén viendo en casa, prevención en los horarios que estoy distribuyendo para que se conecte mi familia, prevención cuando nosotros contratamos un servicio de internet, podemos acudir al guardián de contenido, que son específicamente unos monitores que manejan desde las centrales operadores para cuidar a los niños de los contenidos que no queremos que vean, como es la pornografía o contenidos de violencia que pueden afectar su integridad física y mental. Entonces veíamos que uno de los principales métodos de prevención, pues en el ámbito familiar es el diálogo, el fortalecimiento de los valores, de las pautas de crianza, y también a nivel laboral, pues la prevención está desde las pautas activas que se deben hacer en el trabajo y también generar conciencia como un sistema de responsabilidad social sobre este tipo de enfermedades que como tal no han sido diagnosticadas como patología, la adicción a los dispositivos, pero que sabemos que existen. A nivel social, pues también hablábamos de la importancia de que se divulgue el Estado campañas de sensibilización en la prevención, de que se reconozca que esto es una enfermedad que puede tener un desenlace pues fatal tanto a nivel físico como emocional, y también algunas formas de prevenir es a través de la actividad física y escenarios que permitan la sociabilidad. Sabemos que ahorita por pandemia está muy complicado hacer vida social, pero al menos que usted tenga la oportunidad de hacer una hora de ejercicio diaria, pues hay que valorarla y poder salir, hacer una actividad física que nos libere de la ansiedad de estar todo el tiempo conectados y que también nos brinde una conexión con la naturaleza. Y en la práctica, pues les comentaba que era importante pues generar unos mecanismos desde ya, desde su ejemplo, en casa, en el trabajo, donde usted ponga en práctica estos contenidos que hemos venido trabajando y también sensibilizar acerca de la importancia del uso adecuado de los dispositivos. No es que sea mala la tecnología, nosotros lo que pasa es que la usamos inadecuadamente. Entonces, aprender a valorar las cosas positivas que trae y también los efectos negativos, reconocerlos. En cuanto a las afectaciones y tratamiento de dispositivos tecnológicos, pues veíamos que a nivel de salud mental, básicamente se han aumentado los niveles de depresión, ansiedad, los suicidios a causa del uso permanente de los dispositivos, por la frustración que genera a veces estar todo el tiempo conectados y dejar de hacer las cosas que debemos hacer. Entonces es importante como que ustedes puedan también identificar por qué a veces me siento tan triste o porque sí sé que estoy pasando más tiempo del que debo usando un dispositivo tecnológico, me cuesta dejar de hacerlo, porque estoy dejando a un lado las metas o los intereses que tenía por otro tipo de actividades, como hacerse un examen mental dándose cuenta de qué es lo que está pasando con su vida y cuánto tiempo le está dando importancia a esto, para evitar el insomnio que genera a veces cuando nos desconectamos y no podemos dormir, la irritabilidad cuando no nos podemos conectar, los trastornos alimenticios cuando a la hora del almuerzo prefiero comer rápido para poder conectarme y chatear con mis seres queridos. Entonces, ser muy conscientes de lo que estamos dejando a un lado. Y lo que les hablaba también, la ludopatía, que ya es cuando estoy invirtiendo dinero, estoy arriesgando muchas cosas por este tipo de aficiones. A la salud física, pues veíamos algunos síntomas que igual en la presentación que les compartimos, pues ustedes los ven a detalle. Lo que más se presenta, pues es que ya hay una disminución de la vista, que podemos estar generando tendinitis de estar usando repetitivamente estos dispositivos, y también los accidentes. A veces la gente por estar tecleando mientras conduce o cruzando una calle mientras revisa el celular, pues se han generado bastantes accidentes. Eso es como lo principal.
Y en cuanto al tratamiento de adicción a los dispositivos, pues les decía que cuando ustedes están intentando reducir el tiempo de uso del dispositivo porque realmente están viendo que les genera un problema o su familia y les queda muy complicado hacerlo, es decir, dicen, bueno, hoy solo me voy a conectar 2 horas y ya cuando menos se dan cuenta llevan 4 o 5 horas conectados otra vez al día, ahí es cuando ustedes dicen, necesito un tratamiento. Que básicamente, ¿cuál es? Pues hacer ejercicio físico, dialogar con su familia y comentarle lo que le está sucediendo, o usted dialogar con sus hijos y decir, percibo que está generando una adicción a los dispositivos, tenemos que regular su uso. Y también lo importante es identificar, como les decía, una adicción a veces es lo superficial que se ve de un problema de raíz que estamos manejando o de una patología que ya viene de atrás, como la mayoría de adictos, la adicción a los dispositivos o incluso a las sustancias psicoactivas no es el problema, es solo un síntoma de una enfermedad que viene de atrás. Muchas personas que manejan la adicción a los dispositivos es porque siempre han tenido dificultades para socializar, porque son personas que les cuesta expresar sus emociones frente a frente, personas con baja autoestima, personas que han sido de pronto diagnosticadas anteriormente de alguna patología psicológica o de enfermedad mental. Entonces hay que identificar qué es lo que hay detrás siempre de una adicción. Si es que el diálogo en la familia está muy mal, que no hay tiempo para la comunicación en casa, que no hay afecto de pronto de los padres hacia los hijos o la comunicación de los hijos hacia los padres, entonces tenemos que revisar todo eso. Y lo mismo con niños, niñas y adolescentes. Hay que tener mucho cuidado de a quién acudimos cuando realmente ya vemos que en casa la situación se pone muy complicada y ya no podemos manejar la prevención o la intervención de la adicción con los niños, niñas o adolescentes. Les hablaba de buscar ayuda con un profesional en la salud mental, psicología, a través de su EPS lo pueden hacer. Ya si prefieren pagar por particular, porque a veces las citas con médico general y más psicología son muy demoradas, entonces ustedes pueden, si existe la posibilidad, hacerlo de manera particular, pero hay que buscar siempre un profesional con su registro o licencia para operar, y también en caso de que sugieran un internamiento, que es como lo último que se espera que la persona tenga que internarse, sobre todo el adulto, o en caso de los niños y niñas, pues obviamente no puede haber un centro terapéutico, o por lo menos aquí en Colombia, para niños y niñas menores de 12 años. Casi siempre cuando se han manejado internamientos es niños que ya estén en etapa adolescente, pero hay que tener cuidado con esos centros para evitar que caigan en un lugar equivocado y que generen otro tipo de riesgos a la salud mental y física de sus niños. Que estos centros pues sean evaluados por la Secretaría de Salud, que cuenten con su registro y que sean profesionales cualificados los que atiendan este tipo de adicción. Eso ya en los casos de internamientos, cuando la ansiedad es súper disparada, que usted le quite de pronto el acceso a internet y vea una conducta agresiva, una amenaza de suicidio, o incluso que atente contra la vida de sus padres, este niño, niña, adolescente, porque igual casos se han visto. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico riguroso y ver el tratamiento que se va a realizar. Lo último que se hace es medicarlos con antiansiolíticos, porque también sabemos que la medicina psiquiátrica pues genera una afectación al cerebro y que también pues una adicción adicional se nos puede llegar a presentar. Entonces ser muy cuidadosos, pero también estar muy atentos a las alarmas de cuándo debemos ya pedir ayuda terapéutica. Normalmente se hace un proceso ambulatorio de 2 veces por semana la cita, y ya, como les comento, si es imposible manejarlo de manera ambulatoria, pues se cuenta con el internamiento. Entonces, como les decía, ¿cuándo pedir intervención especializada profesional? Pues cuando las medidas preventivas del hogar han fallado, si a pesar de las herramientas básicas de intervención en el hogar el problema persiste, si se aprecian cambios significativos en el estado anímico o conductual del adolescente, si la situación se ha vuelto incontrolable o no hay buena comunicación paterno-filial y la ansiedad es muy alta, y lo recomendable pues es buscar un profesional en la salud mental juvenil.
Entonces les deja unos artículos de interés para consultar sobre casos de la vida real de personas que pues han sufrido este tipo de adicciones. Y ya, pues básicamente esa es la presentación de lo que son la prevención y la intervención del manejo de la adicción a los dispositivos. ¿Cuál es el mecanismo de pronto más válido para poder hacer la prevención? Pues precisamente es a través del vínculo afectivo. A nivel personal y familiar, el afecto es fundamental para cualquier persona. Todos necesitamos afecto en la vida. Una persona, por más que diga, no, yo vivo feliz solo, yo no necesito de nadie, es que con mi familia no se puede dialogar, necesita realmente del afecto de alguien para sentirse una persona tanto en salud física como mental prácticamente. Por eso muchas personas, aunque viven solas, tienen una mascota. Entonces, el vínculo afectivo lo quería manejar pues en esta sesión a través del juego, el arte y la literatura. Si nosotros estamos acostumbrando a un niño desde temprana edad a que como yo lo quiero, entonces le doy el mejor celular, como yo lo quiero, le compro el PSP o lo último en Xbox, como yo lo quiero, entonces le voy a regalar, ya que es adolescente, el iPhone, como yo lo quiero, le voy a dar su portátil para que esté allá en el cuarto juicioso, que no tenga necesidad de salir y yo pueda hacer mi trabajo también tranquilo. Pues quiero decirles que eso no es afecto y ya lo veíamos la vez pasada con la canción de Franco De Vita. Afecto, más allá de decir hijo te quiero, te amo, que también es muy importante, o que los hijos le demuestren el amor a sus padres a través de palabras y de portarse bien. El vínculo afectivo es un lazo que va más allá. El vínculo afectivo, aunque no se ve, es como el cordón umbilical que tú todavía tienes con tu mamá, a pesar de que ya seas grande. Y ese vínculo se ha fortalecido, a pesar de que es invisible, a través de las acciones que tenemos desde la temprana edad con nuestros hijos. Sí, que cuando quieren jugar con nosotros, jugamos con ellos, que cuando quieren pintar, no le digamos no raye, que se ven horribles las paredes como usted las pinta, sino más bien propiciemos esos escenarios para que expresen todas sus sensaciones y emociones que pueden generar a través del arte. De hecho, desafortunadamente muchos casos de abuso se han evidenciado a través de una pintura o un dibujo de un niño o niña que no sabía ni cómo expresar lo que le estaba pasando porque no sabía si era bueno o malo, o porque sencillamente le amenazaron y le daba pues terror hablar. Pero a través de la pintura los niños expresan mucho sus emociones. Y la literatura pues también la abordaba como la forma de contacto con el mundo, desde la narrativa, desde la dedicación que un padre o una madre llegue, por más cansado que sea, le lea un cuento a un niño. Entonces, pues en resumen, lo que queríamos a través del vínculo afectivo, con estas experiencias artísticas, literarias y del juego, era sensibilizarlos un poco de que, aún siendo padres, todavía podemos jugar a ser niños con nuestros hijos, y que en ese contacto y en esa forma de afecto y de expresividad nos podemos conocer muchísimo más que de pronto lo que ellos nos hablan y nos quieren contar. A través del juego en los colegios vemos a veces cómo es la vida de los niños en casa. A través Doctora Jimena quedó en silencio. Gracias, licenciada Jimena, por el aporte del vínculo afectivo, trabajado desde el juego, el arte y la literatura. Durante el transcurso del panel hemos ido recolectando las dudas e inquietudes de nuestros participantes
queremos dar el paso a la ronda de preguntas. Doctor Ronald, mira, una señora, Alicia, nos pregunta, con el inicio de la aplicación de la vacuna, se generó una gran expectativa en cuanto a la situación, que la situación iba a mejorar, pero resulta que ahora que se ha anunciado la llegada de la cepa llamada brasileña y una tercera ola de contagio, ha generado una nueva incertidumbre y aumento de efectos negativos en la salud mental. ¿Qué nuevas estrategias se podrían plantear para mantener el optimismo? Bueno, nuevas estrategias, creo que seguirían vigentes las estrategias que se han planteado hasta la fecha. Saber que la nueva cepa, pues no tenemos todavía información que defina que el virus es sensible a la vacuna, pero recuerden lo que hemos dicho, todavía no está vacunada la población suficiente para bajar la guardia en las medidas preventivas, en las medidas de bioseguridad que se han planteado para reducir el riesgo de contagio. De todas maneras, mientras la pandemia no sea controlada, existirá la posibilidad de mutaciones del virus cada vez que está sobre grupos de población diferentes. Entonces, la mejor alternativa es seguir las recomendaciones para mantener nuestra salud mental y segundo, mantener o acoger las medidas de protección, las medidas de bioseguridad, básicamente, hasta tanto esté vacunada la población suficiente para considerar que se puede generar una inmunidad de rebaño, es decir, más del 70% de la población vacunada. En Colombia, en muchos países, aún no se llega ni al 10% de la población. Por tanto, la presencia de la vacuna no debe ser un elemento para considerar que se ha resuelto la situación. Miren ustedes que hay países como Chile, que tienen una muy buena cobertura de vacunación. El pico de la epidemia, de la pandemia, ha afectado significativamente a la población y ha llevado a cierres y a retomar medidas que se habían implantado al comienzo de la pandemia. Entonces, necesariamente hay que mantener las medidas de bioseguridad y seguir las recomendaciones que hemos dado desde el año anterior y en este nuevo ciclo, en ese ciclo que terminamos hoy y que han dado muchas organizaciones para conservar la salud mental y prevenir la enfermedad. Gracias, doctor Ronald. Leonardo pregunta, ¿en la actualidad lo que se está aplicando es vacuna o placebo y cuál es la diferencia? Hay que decir que ya no estamos en fase experimental. Las vacunas que están llegando son vacunas comprobadas científicamente, su efectividad científicamente comprobada, ya han pasado el proceso de verificación y en una situación crítica de emergencia sanitaria con la que está viviendo el mundo, sería irresponsable considerar aplicar placebo a alguna parte de la población, cuando ya se ha comprobado que la vacuna es efectiva. Hay que recordar que sería un comportamiento antiético de quienes asumen la responsabilidad de la vacunación de la población y del mismo laboratorio prestarse para procesos de experimentación cuando ya es un producto comprobado y pasó esas fases de experimentación y la población la está necesitando. Gracias, doctor.
Marta nos pregunta, dice, una vez recibida la segunda dosis, ¿qué tan seguro es sobre todo para los adultos mayores? Lo pregunta porque por sus papás, tener contacto sin riesgo, al menos con los hijos, para ellos sería algo anímicamente y los ayudaría mucho. Ok, se ha dicho, con la primera dosis aún no es seguro la inmunidad. Hay que esperar a la segunda dosis. Con la segunda dosis hay que esperar entre 21 y 28 días, en este caso sería 28 días, posterior a la aplicación de la segunda dosis para considerar que se ha alcanzado algún grado de inmunidad frente al virus. Entonces, la recomendación es que mientras se tiene el tiempo suficiente para adquirir la inmunidad luego de puesta la vacuna, la persona permanezca con ese distanciamiento social recomendado y que mientras tenga la posibilidad de entrar en contacto con personas aún no inmunizadas con la vacuna, que use las medidas de protección como el uso de la mascarilla. Por eso se ha recomendado que a pesar de la vacuna en los territorios debe continuarse usando la mascarilla y recurrir al lavado de manos y a la higienización o desinfección con los geles desinfectantes. Gracias, doctor. Alicia pregunta, doctora Gina, cuando una persona joven se descuida y no siente motivación por su arreglo personal, ¿eso se puede considerar como un síntoma de trauma secundario a la situación generada por las restricciones, exceso de desinformación, incertidumbre, entre otros, por la pandemia? Sí, te habría que verificar si puede ser un síntoma de trauma por estrés secundario, porque si esta persona no obligatoriamente ha estado expuesto directamente a un trauma en particular, no sabemos de pronto exactamente las condiciones, si antes ha tenido depresión, si ha tenido como decir, ha recaído nuevamente en un estado depresivo, si antes lo ha tenido, pero si nunca lo ha tenido y en este momento está en esta situación y específicamente apareció cuando inició la pandemia por el aislamiento, por la información, desinformación y la noticia, se puede considerar un síntoma de trauma por estrés secundario. Entonces, en un caso como este, esta persona, si tiene la capacidad de comunicarse con las familias, es importante pues dialogar y hablar pues, con los miembros de la familia y si esta persona es abierta a comunicarse. Pero si no lo es importante también hablar con su médico primario, con el psicólogo o el psiquiatra para poder identificar de qué manera esta persona puede salir adelante en medio de esta circunstancia. Creo que el doctor Ronald también está con la mano levantada. Gracias. Quería decir que este es un síntoma y es un síntoma que puede hacer parte de un síntoma, de un trastorno de estrés o puede ser también parte de un trastorno depresivo. En este caso, pues depende del contexto y de la suma de síntomas para poder calificar la situación como tal. Por ello, pues vale la pena que pueda comunicarse con alguien y a la vez que tenga un acompañamiento profesional de psicología o de psiquiatría. Le damos paso a Gina Acero, que tiene la mano levantada. Jimena Acero tiene la mano levantada. Le podemos dar paso a su pregunta. Jimena, el micrófono.
Mientras podemos resolver, vamos a hablar con Andrés León. Andrés León, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sigue, Andrés, se te escucha. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería pues agradecer pues este espacio y quisiera aprovechar 2 minuticos para hacer un comentario pues o un complemento a estos escenarios de participación, y quisiera decir que pues que pensar que la salud mental solamente va a ser responsabilidad de los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos o del personal de la salud, pues pienso que es un error grande. Pienso que estos escenarios nos invitan a pensar que la salud mental es responsabilidad de todos, ¿no? De las comunidades, y me parece que estos espacios deben invitar a reflexionar sobre el verdadero rol que puede cumplir la comunidad en todos esos procesos que mencionaban los conferencistas, en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad o del trastorno mental, y otro elemento muy importante en los escenarios de rehabilitación y de recuperación de la persona de sus trastornos. Entonces, digamos que como los profesionales de la salud mental son tan escasos, los psiquiatras y los psicólogos están en un volumen que no es proporcional a las demandas de las personas. Entonces creo que es muy importante, bueno, y el acceso también es otra dificultad. Entonces pienso que es muy importante que en estos escenarios se valore y se fortalezca mucho todo lo que puede hacer la comunidad, ¿no? Entonces quiero resaltar herramientas muy importantes que ya cada vez van teniendo más evidencia, digamos, desde la psicología y de otras disciplinas de la salud mental, como los primeros auxilios psicológicos, como el desarrollar y fortalecer las habilidades en las comunidades de solución de problemas, de habilidades de comunicación, y una serie de elementos que mencionaba la doctora Jimena, que están relacionadas más con el rol que juega la misma comunidad en el desarrollo de habilidades de escucha, y el cómo yo le digo: hoy te veo triste, porque no nos tomamos un café, ¿qué está pasando? Mi hermano está consumiendo drogas, mi hermano ya se viste diferente. Entonces pienso que hay un escenario importantísimo, y hacia allá va la salud, la atención primaria en salud, el rol que juega la comunidad, y esto lo dice la OMS en la pirámide de intervenciones en salud mental. Básicamente lo que llega a ser patológico, llega a ser trastorno, es un porcentaje muy bajo, pero lo que sí se requiere es un abordaje comunitario importante de fortalecimiento de las capacidades en las comunidades. Entonces quería como hacer énfasis en eso, porque realmente es allá donde apunta todas las estrategias en salud mental, ¿sí? En que nosotros como profesionales fortalezcamos las capacidades de las comunidades para ser sujetos activos en todos esos 3 procesos que mencionaban ustedes. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Esther nos pregunta, doctor Ronald, ¿cuándo es la vacuna que hay que esperar 3 meses para la segunda dosis? ¿Tampoco se pueden hacer visitas? Pero doy respuesta a la pregunta. No hay la vacuna que haya que esperar. El tiempo de espera para las vacunas, la primera dosis o para las segundas dosis, hace parte más no es culpa de ninguna instancia la falta de celeridad en la vacunación, porque es una afectación que está sobre toda la población del mundo. Y en este caso, los mismos fabricantes tienen dificultades para asegurar la suficiente producción para acelerar esa cobertura. Pero igualmente, si hubiese suficiente vacunas para cubrir a todo el mundo en un instante, la logística para vacunar a toda la población sería insuficiente.
ha habido necesidad de priorizar los grupos de población de acuerdo a su grado de vulnerabilidad, a su riesgo, y así se ha distribuido y se ha iniciado el proceso, iniciando por los que tenían que velar por la salud de la gente y estaban expuestos porque tenían que estar en contacto con toda la población que llegaba infectada a pedir ayuda en salud. Entonces, el punto aquí es, primero, que hay unos tiempos para hacer. Eso es solamente 28 días después de la segunda dosis para las vacunas que son de segunda dosis. Tener presente también que habrá momentos que personas que reciban la vacuna pues no desarrollen esa inmunidad esperada, que habrá personas que con la primera dosis para las vacunas que son única dosis, o habrá personas que con la segunda dosis no desarrollen la inmunidad suficiente. Por eso hoy se habla de una de las vacunas que tendrá que recibir la población beneficiaria una tercera dosis. Y no es un tema de estrategias comerciales, sino de respuesta inmunológica. Es un virus cambiante que puede llegar un día a ser más virulento o menos virulento, más infectante o menos infectante. Entonces, tienen que tener esa consideración y mantener las medidas de protección, las medidas de bioseguridad, las recomendaciones que se han dado. Gracias, doctor Ronald. Le damos paso a Jimena. Buenas noches, qué pena que se me cayó ahorita la señal y estaba hablando del vínculo afectivo. Entonces, básicamente el mensaje era que interactúen más con los niños, niñas y adolescentes, que por favor no les dé miedo o pena jugar con sus hijos como si fueran niños, expresar artísticamente todo lo que puedan con ellos, porque a veces para los niños y niñas es más fácil a través del juego y del arte expresar todo lo que tienen dentro, sus emociones, lo que les ocurre en el día a día en su colegio, a nivel social, a nivel personal, que con las mismas palabras. Y a través de la literatura pues los motivan a ser grandes lectores, a también cultivar una forma de escritura y también pues a expresar a través de la narrativa también todo lo que ellos piensan y lo que ustedes también les pueden transmitir a ellos. Ese era como el mensaje final que quería dar. No hay mejor prevención para cualquier adicción que el amor, el vínculo afectivo y la comunicación en casa. Gracias. Muchas gracias, Gina. Jimena, Perdón. Otra pregunta, tenemos una pregunta de María. Doctor Ronald, ¿cabe la posibilidad que una persona que ya recibió su segunda dosis se contagie con las nuevas cepas que vienen surgiendo día a día? Sí, lamentablemente no sabemos cómo va a mutar el virus al pasar por determinada población en un momento dado. Por eso ustedes han encontrado que hoy se habla de la cepa británica y de la cepa brasilera, y ellas han tenido un comportamiento diferente a las cepas que inicialmente fueron identificadas, que afectaban más la población adulta mayor y población con patologías con cierto nivel de vulnerabilidad, y hoy están afectando población joven y sin factores de riesgo por patologías crónicas. Eso nos indica que el virus puede mutar a ser más infectante o generador de más afectación o respuesta patológica en las personas que llegan a infectarse, como también podría convertirse en un virus menos virulento como tal. Entonces, sigue existiendo esa posibilidad. Ahora,
que las cepas que han resultado en los últimos tiempos sean sensibles o no al virus, es lo que se está evaluando en este momento, y al parecer hay sensibilidad a algunas de las vacunas que ya estaban en circulación. Muchas gracias, doctor Ronald. Las personas que tengan alguna otra inquietud pueden ir alzando la mano o escribiéndonos sus preguntas por el chat. La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, y la seccional Quindío, agradecen la participación de esos conversatorios que permiten abordar temáticas de interés para la comunidad. Asimismo, les hace la invitación para que se conecten el próximo 5 de mayo con el tema de comunicación de riesgo. Invitamos al voluntario Carlos Alberto Giraldo, que es voluntario de la seccional Quindío, que nos dará las palabras de cierre. Muy buenas noches para todos y todas. Primero que todo, agradecer a cada una de las personas que se ha conectado en este primer conversatorio de este año, que cerramos hoy con este panel de saberes. A nuestros invitados, al doctor Ronald Prado de la Guardia, a la doctora Gina, a la doctora Jimena, muchísimas gracias. Creo que nos dejan muchas inquietudes y, como vemos, surgen nuevas ideas y se van generando nuevos procesos. Teníamos la participación del doctor Andrés ahora, quien nos hizo un aporte llamando la atención al rol y el papel de la comunidad también como gestor del apoyo psicosocial, y digamos que estos espacios nos han permitido también fortalecer lazos académicos entre instituciones. Un ejemplo de ello es que producto de este trabajo se está haciendo un convenio académico entre las Cruces Rojas de Antioquia y la Cruz Roja de Cundinamarca, cada una por separado, con una institución educativa superior, con el Instituto Gran Colombiano, en materia de psicología, de modo que todo eso nos va dando herramientas para el trabajo con la comunidad académica, pero también con la comunidad en términos generales. Queremos invitarlos, y especialmente a aquellas personas que son de la Cruz Roja Colombiana, a recordar que la semana entrante tenemos que ser muy prudentes, que hay que preservar los principios de la Cruz Roja por encima de cualquier circunstancia, y trabajar para y con la comunidad en todo momento. A todos, muchísimas gracias, una feliz noche y nos veremos entonces de hoy en 15 días. Muchísimas gracias por la invitación igualmente, y gracias a todos por haber atendido este seminario de cierre. Gracias por todo, muy interesante.